¿Qué tal? Hemos estado platicando este mes de febrero sobre el amor, lo que dice la Biblia sobre el amor, o el amor ágape, obviamente, el amor incondicional, el amor que Cristo nos mostró de una manera bien clara, bien práctica en la cruz, muriendo por nosotros, muriendo por nuestros pecados. Y dice primero a los Corintios capítulo 13, verso 5, que el amor no se comporta con rudeza. El amor no es áspero, pues. Y me acordé cómo a veces queremos nosotros convencer a la gente con palabras ásperas, convencer a un cambio, convencer a un razonamiento nuestro, a alguna situación. Y somos a veces un poquito ásperos, un poquito toscos. Y me acordé una vez que Jesús iba hacia Jerusalén y pasó por un pueblo o cerca de un pueblo de los samaritanos y pues no le dejaron entrar allí a estar un rato, a descansar probablemente. Y entonces los llamados hijos del trueno, ¿verdad? Pues se molestaron. Jacobo, Juan, el discípulo amado, le dijeron: Señor, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y consuma a todos estos que no te dejaron entrar, ¿verdad? Y Jesús dijo: no he venido a destruir, sino a salvar las almas de los hombres. Ese mismo Juan, ahí en la carta primera de Juan, capítulo 2, habla ya grande: hijitos míos, queridos hijos, mis queridos hijos. Cómo cambia, cómo el estar con Cristo cambia, transforma o debe transformar nuestra vida, nuestra forma de hablar. Y recordé una ilustración que de alguna manera nos ejemplifica mejor esto que estoy platicando. Una vieja fábula acerca del viento y el sol. Se dice que un día el viento y el sol discutían cuál de los dos era más fuerte, y cada uno exponía sus razones defendiendo su postura. No, yo soy el más fuerte. Y el otro decía: yo soy el más fuerte. Y de pronto, en esa plática que tenían el viento y el sol, vieron por allí un anciano que caminaba lentamente con una capa en su hombro o en sus hombros. Y el viento y el sol decidieron probar con el anciano sus teorías que estaban exponiendo de quién era el más fuerte, quién podría realmente demostrar esa fuerza. Lo vieron allí con el anciano y dijeron: ¿sabes qué? ¿Qué te parece si por turno podemos mostrar nuestras fuerzas para ver quién es capaz de quitarle a este anciano la capa que trae en sus hombros? Ok, dijeron, está bien. Entonces acordaron que el viento empezaría primero a demostrar su fuerza para tratar de quitarle al anciano esa capa. Y entonces el sol pues tomó su lugar, se ocultó tras la montaña, viendo un poquito, atisbando un poquito ahí el escenario. Y entonces el viento empezó a soplar con fuerza, y el anciano, al notar el fresco y la fuerza del viento, pues se protegió más, cerró más su capa a su alrededor. Y el viento aumentó más su fuerza y más su fuerza, con tanta energía que el anciano pues literalmente se amarró la capa a su cuerpo. Y el viento sopló con violencia que quizás que estaba a punto de tomar al anciano, pero este se aferraba más a su capa. El viento insiste de muchas maneras, pero al fin se declaró vencido. No puedo quitarle esa capa. Y siguió el turno del sol, que apareció nuevamente por las montañas, levantándose, y empezó a calentar con sus rayos la tierra, y todo empezó a recobrar la tibieza que aportaba el sol con su calor. Y en cuanto el anciano empezó a sentir calor, pues empezó a aflojar la capa, a quitarse un poco la capa.
Y a medida que el sol aumentaba su calor, pues el anciano obviamente iba quitándose la capa, abriéndose la capa, desatándose la capa que había amarrado con fuerza cuando el viento soplaba, con ese frío también muy fuerte. Y el sol aumentó su calor hasta que el anciano simplemente pues se quitó la capa que llevaba y la puso en su brazo. Entonces, esto nos enseña cómo una vez más se demuestra que la fuerza, la violencia, la aspereza no logran en definitiva convencer a la gente muchas veces. O quizás lo convencemos, ¿verdad? A la fuerza, pero no por una decisión propia de las personas. Entonces, a veces ideas, conceptos, hábitos, insisto, queremos cambiarlos, siendo ásperos, siendo toscos, siendo bruscos, dando órdenes. Y una vez más se demuestra que la fuerza y la violencia, la aspereza no logran hacer que la gente cambie. Quizá se le converse por la fuerza o se le atemoriza, o de alguna manera se le amenaza inclusive a veces para que cambie, para que haga. En las relaciones interpersonales, en el matrimonio, con la esposa, con el esposo, con los hijos, pues se llega a veces a decir, bueno, pues si no haces esto, va a pasar tal cosa, ¿no? Y nos demuestra aquí este ejemplo sencillo, que solo el calor del amor, el amor ágape, el amor de Dios, termina convenciendo a los demás, convenciendo a nosotros también, para poder desprendernos de esa negativa, tal vez a obedecer o a cambiar. La Biblia también es muy clara cuando dice que el amor cubrirá multitud de pecados y que la blanda respuesta, la respuesta suave, ¿verdad? La respuesta en amor, quita la ira, quita esa posibilidad de alguna discusión, de algún pleito. Así que sigamos practicando ese amor ágape que la Biblia nos menciona y sigamos de verdad buscando siempre que nuestras relaciones sean aceitadas, digamos, con ese amor ágape, y de esa manera podremos sin duda lograr mejores resultados en nuestras relaciones interpersonales. Dios le bendiga este fin de semana. Nos vemos pronto si así Dios lo permite. Hasta luego.